Lindo día, bendiciones en el Señor. Ruego al Señor que en este inicio de semana que nos regala el Todopoderoso, sea Dios contigo y con los tuyos, y puedas disfrutar a lo largo de toda esta semana de las grandes bondades y misericordia que el Señor tiene para aquellos que le aman. Romanos capítulo 3, verso número 24 dice de la siguiente manera: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En la traducción del lenguaje actual, ese pasaje bíblico dice de la siguiente manera: pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Una vez más comparto una escritura de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Uno de los hombres de los cuales más acostumbro a hablar, como he dicho en otras ocasiones, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que es el personaje principal, me gusta hablar mucho de la vida del apóstol Pablo, de sus cartas, porque siempre he dicho que Pablo es el ejemplo de una verdadera experiencia transformadora de Dios en la vida de una persona, sobre todo de una persona que permite que Dios le cambie y le transforme. Por eso el apóstol Pablo en un momento dado decía que él había dejado todo lo que había conocido antes como basura, como estiércol, con tal de seguir a aquel que le había llamado por soldado. Él mismo decía que era necesario vaciarse de él, de su conocimiento intelectual, para llenarse de la presencia del Señor. Y en este momento el apóstol Pablo una vez más nos está hablando a través de las cartas que le escribe, en este caso la carta a los romanos, la importancia de nunca olvidar que tú y yo necesitamos constantemente la gracia de Dios en nuestra vida. Que no debemos olvidar cómo éramos antes de que Cristo llegara a nuestra vida. El profeta Isaías en el capítulo 59 verso 2 dice que éramos separados de Dios porque el pecado nos separaba de Dios. Pablo en ese mismo libro a los Romanos capítulo 3 y verso 23 decía también, para que no lo olvidáramos, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo estamos viendo a través de la carta del apóstol Pablo algo que no debemos olvidar: el corazón del evangelio. Pudiéramos llamarlo de esa manera. Pablo está revelando el corazón del evangelio. ¿Y cuál es el corazón del evangelio, si podemos llamarlo de esa manera? Es que la salvación no es un premio a nuestros méritos propios, sino que es un regalo inmerecido de Dios. La gran noticia que tú y yo podemos compartir en esta mañana, porque somos parte de ella. Antes no éramos parte de esa noticia, pero el día que recibimos a Cristo, ahora somos parte de esa noticia y la transmitimos a otros. Y la gran noticia es que Dios, en su infinito amor y misericordia, decidió mostrarse compasivo hacia nosotros. Así lo expresaba el salmista en el Salmo 103, versos 8 al 12. Se mostró compasivo hacia nosotros y nos ofreció su reconciliación. Su reconciliación, porque el Señor vino para que pudiéramos reconciliarnos con aquel que nos había creado luego de nuestros primeros padres haberle fallado al Señor. Y Pablo, a lo largo de sus cartas, en varias ocasiones nos hace el recordatorio. Cuando Pablo le escribe a los Efesios capítulo 2 verso 8 y verso 9, hace el recordatorio: por gracia somos salvos, no porque lo hayamos merecido, no es por nosotros para que nadie se gloríe, no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es don de Dios. ¿Cuál era nuestra condición antes de que la gracia nos alcanzara? Y es algo que nunca podemos olvidar. Nuestra condición antes de que la gracia nos alcanzara era primero que éramos prisioneros del pecado. Ser prisionero del pecado, en muchas ocasiones había el anhelo en nuestra vida
de hacer el bien, pero estábamos incapacitados, limitados, obstruidos de poder cumplirlo de manera plena. Ciertamente, en muchas personas antes de recibir a Cristo, no era que tenían un corazón perverso ni malvado. El pecado nos arropaba y nos hacía pecar y fallar en contra de Dios. Pero en muchas ocasiones había un deseo de hacer el bien, pero el pecado, la incapacidad de estar libres en el Señor, nos impedía cumplirlo de manera plena. Estábamos desesperados porque cuando nos mirábamos a la luz de la ley, de lo que se había establecido en el antiguo pacto, no había manera de redención, no había manera de reconciliación. Todo lo que la ley decía que era para que cuando alguien fallaba, simplemente era reo de muerte, de castigo. Pero por eso llegó Jesucristo. No vino para quitar la ley por completo, vino a enmendarla para que aun cuando le hemos fallado, tengamos una posibilidad y oportunidad de salvación. Cuando la gracia no estaba en nuestra vida, no había manera de que pudiéramos autojustificarnos, porque la humanidad, el hombre y la mujer que no conoce a Dios, vive bajo condena porque somos incapaces de alcanzar la salvación por esfuerzo propio. Toda obra que haga el ser humano, todo sacrificio, todo ritual que se pueda inventar cualquier ser humano debajo del cielo son insuficientes. El profeta Isaías en el capítulo 64 y verso 6 decía que todos nuestros actos de justicia son como trapo de inmundicia, porque el ser humano es dado a buscar su propia justicia, pero cuando choca de frente con la santidad de Dios, nos damos cuenta que no hay nada que podamos hacer para autojustificarnos. Esa es la condición que tú y yo teníamos antes de que la gracia nos alcanzara. Pero cuando la gracia llegó, y la gracia es favor inmerecido, don gratuito de Dios, como le expresaba Tito en su carta capítulo 3 y verso 5, iniciativa divina que antecede a toda respuesta humana. Es algo que Dios quiso darnos por encima de lo que merecíamos. La manifestación de la gracia de Cristo en nuestra vida, lo que nos está presentando es que Jesús, aún cuando era justo, Él tomó nuestro lugar. Él tomó el castigo que nos correspondía a ti y a mí. Él sufrió la cruz por mis pecados, evidenciando lo grande de su amor para mi vida. Por eso en una de las 95 tesis que escribe Martín Lutero, una de las cosas que él expresa es sola gratia, para recordar que no era por obras, sino por medio del sacrificio redentor de Cristo en la cruz del Calvario, como nos lo expresa el apóstol Pablo en la mañana de hoy en el capítulo leído, número 3 y verso 24 de Romanos. Una sola fe, porque nuestra fe es la que recibe el regalo. La fe es el canal que nos ayuda a alcanzar la gracia. Porque mira lo interesante de esto. Mientras tú y yo vemos nuestro fracaso, Dios nos está invitando a confiar en su promesa. Dios nos está invitando a confiar en que aun cuando hemos fracasado, en que aun cuando hemos pecado, su gracia nos alcanza, nos perdona y nos levanta. Por eso Pablo escribía en ese capítulo número 3 y verso 28, concluimos. O sea, luego de haber hablado todo esto, Pablo decía, concluimos, decía el apóstol Pablo, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así que el apóstol Pablo está haciéndonos un recordatorio que aunque nuestros fracasos estén ahí presentes, Dios nos justifica a través de su gracia y de nuestra fe en el Señor.
¿Qué implica ser justificados por la gracia de Dios? Y esto es algo que tú y yo debemos tener en mente. ¿Qué significa ser justificados por la gracia? ¿Cuál es nuestra acción, nuestra actitud cuando somos justificados por la gracia de Dios? Primero, aprendemos a vivir en gratitud. Aprendemos a vivir agradecidos. Tenemos un corazón agradecido que produce una adoración sincera y una alabanza diaria al Dios que la merece. Exaltamos a Dios a través de nuestro testimonio, no porque nos haya bendecido, sino por habernos dado lo que no merecíamos, que era a Jesucristo como Salvador. A veces la gente se acostumbra a agradecer por la dádiva, por esa bendición que llegó ocasional, porque Dios bendice a sus hijos constantemente. Pero debemos recordar siempre que lo más importante no es la bendición, sino el Dios que bendice. Cuando tú y yo somos justificados por gracia, vivimos en gratitud, vivimos en humildad, porque el que se gloría, decía Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 10 y verso 17, decía: si te vas a gloriar, gloríate en el Señor. Reconoce que tú y yo somos polvo y que Él es el autor de nuestra vida y que sin Él nada podemos hacer. Aprendemos a vivir en seguridad y esperanza. Pablo decía en Romanos capítulo 5 y verso 5 que la esperanza no defrauda. Tú y yo vivimos con una esperanza de que un día veremos al Rey, y esa esperanza no será defraudada. Simplemente tenemos que seguir al pie de la letra las instrucciones que Dios estableció. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aún en medio de la duda, aún en medio del dolor, su gracia es suficiente. Bástate mi gracia, le dijo Dios al apóstol Pablo, porque en medio del dolor, en medio de la duda, en medio de la aflicción, su gracia es suficiente. Y otra cosa que provoca en nuestra vida cuando somos justificados por su gracia es la motivación para hacer el esfuerzo hasta lo último de vivir en santidad para Dios. Vivir en santidad para Dios, tenemos que entender una cosa, que la santidad no es porque queremos ganar gracia. Hay que detenerse en ese puntito en esta mañana. Yo no voy a vivir en santidad porque quiero alcanzar su gracia. Yo vivo en santidad porque ya su gracia me ha alcanzado. Ese es mi pago, por decirlo así, de agradecerle a Dios que su gracia me alcanzó. ¿Cuál es mi pago? Tratar de vivir para Él una vida que sea de su agrado. Responder a ese amor inmerecido que Él me regaló, tratando de vivir una vida transformada y que mi vida refleje a Cristo en ella, en cada uno de los movimientos que yo haga. Debemos hacer en esta mañana lo siguiente. Yo voy a poner en un lado la fe y voy a poner en otro lado los méritos. La fe que obra, decía el apóstol Pablo, la fe que obra. Y Pablo le escribía a los Romanos capítulo 4 y verso 5 y decía: pero al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que no es por obra, sino por gracia. Porque las obras de la ley, nadie será justificado por las obras de la ley delante de la presencia del Señor. Porque la ley era lo que provocaba en nosotros el conocimiento del pecado. Y cuando la gente se encontraba con la ley y se daba cuenta que todo era malo, por decirlo así, a la misma vez se encontraban con el problema de que la ley prácticamente condenaba todo acto que se cometiera. Toda infracción era culpada, acusada, tenía consecuencias. Y no había una manera de que hubiera un happy medium, por decirlo así.
Y es precisamente cuando Cristo aparece en el panorama. Y como dije, Él no vino para quitar la ley, porque cada falta que cometemos, sea delante del Señor o sea delante de las autoridades terrenales, tiene sus consecuencias. Pero la gracia permite, como dice mi pastor, no te va a sacar absuelto, pero va a permitir que tu condena sea menos. No te va a sacar absuelto, no va a decir, aquí no pasó nada. No, sí pasó algo, pero su gracia te va a ayudar a llegar al otro lado. Por eso es que dice la fe que obra, mi fe en el Señor. Mi fe que cree que en medio de lo que yo haya experimentado, su gracia me levanta, su gracia me restaura y recibo nueva identidad en Jesucristo. Por eso Pablo le escribía a los romanos en el capítulo 8 y verso 1 y decía que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Recibimos el privilegio de convertirnos en hijos e hijas de Dios. Eso provoca la gracia de Dios en nuestra vida. Y la bendición de recibir esa justificación y esa gracia de Dios nos hace, como dije hace un momento, caminar en santidad. Y aprendemos lo que decía el apóstol Pedro: sed santos porque yo soy santo. Y nos permite dar frutos en el Espíritu que reflejen a Cristo en nuestra vida. Vivir en su gracia permite que tú y yo florezcamos espiritualmente. ¿Qué vamos a hacer cuando esa gracia nos arropa? Vivimos dando gracias a Dios. Dad gracias a Dios, decía el apóstol a los tesalonicenses, en todo. Somos testigos de su gracia. Mateo capítulo 5 y verso 16 decía: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Tú y yo tenemos un privilegio inmenso e inmerecido de ser justificados, no por trabajos ni sacrificios humanos ni rituales, simplemente porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos alcanzó. Y debemos entender una cosa. Primero, que no podemos permitir que el falso orgullo nos haga creer que tú y yo tenemos méritos para recibir lo que tenemos. No tenemos méritos. No lo merecíamos. No lo merecemos. Debemos abrazar cada día esa libertad con la que Él nos compró a precio de sangre. Valorar lo que tenemos en las manos. Porque no importa lo que vivamos, lo que experimentemos, no hay marcha atrás a la hora de servirle a Dios. Hay que aguantar, hay que soportar. Porque todos estos beneficios que yo he mencionado en esta mañana, donde los hemos alcanzado por su gracia, esa gracia nos alcanzó por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó hasta las últimas consecuencias. Y nosotros debemos abrazar cada día esa libertad con la que Él nos hizo libre el día que nos compró con su sangre. Y debemos responder con adoración, con obediencia, con nuestro servicio a Dios y vivir una vida de agradecimiento y gratitud, reconociendo que la bondad y la misericordia de Dios es la que me llevará a vivir una vida que glorifique su nombre. En esta mañana vamos a recordar una vez más que hemos sido justificados por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que lamentablemente, si su gracia no nos arropa, nunca podremos escuchar el llamado que todos estamos esperando, la respuesta a la espera que tanto tiempo llevamos. Entra en el gozo de tu Señor. En esta mañana el apóstol Pablo nos recuerda: porque fuimos
justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lindo día, bendiciones en el Señor.